y otras tantas en Uruguay. Y la intención de generar este espacio es poder acercar la experiencia que tiene nuestro equipo técnico en esta primera etapa hacia los productores, ¿no? Focalizarnos en lo que es la siembra, en las necesidades, en la elección del lote, manejo de malezas. Y para ello me parece que lo más importante es sumar a la gente que sabe. En este caso la va a estar disertando Diego Morlacci, que es nuestro gerente de semillas parentales. Y a su vez también hay un equipo técnico de Nusi en la sala y también muchos productores que tienen mucha experiencia, con lo cual espero que sea muy rico el intercambio. Les proponemos escuchar esta disertación de Diego a lo largo y luego cuando finalice abrimos unas preguntas que si quieren hacerlas llegar vía chat a través de la aplicación, las iremos leyendo y respondiendo una a una. Si la sabemos, obviamente la vamos a estar respondiendo y compartiendo nuestra experiencia. Si no, el compromiso es, si hay alguna pregunta que no nos haya sucedido, la responsabilidad nuestra será de buscar esa información y volverlos a contactar a cada uno para responderla. Antes de comenzar, una breve introducción. Ustedes saben que Nusit es una empresa de semilla que tenía relación originalmente con el grupo Nufarm, ¿sí? Pertenece al grupo Nufarm. Y hoy Nusit y Nufarm vuelven a unirse siendo una sola empresa, con lo cual ustedes van a estar viendo a lo largo de este año el cambio de la marca de Nusit a Nufarm. No cambian nuestros valores, no cambia nuestra manera de hacer negocios, no cambia nuestra forma de trabajar con las personas. Seguimos siendo tan cercanos como siempre, pero sí en la parte de imagen, en la parte de diseño, en la parte de logos, van a ver que va cambiando de Nucid a Nufarm. Bueno, si les parece bien, yo voy a dar lugar a Diego Morlacci, que va a ser la persona que nos va a guiar a través de esta disertación. Lo que les pedimos, por favor, que cada uno de ustedes mantenga muteados sus micrófonos, de esta manera para poder escucharlo bien a Diego. Diego, bienvenido, si estás por ahí. Sebas, buenos días. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, los dejo en manos de Diego. Cuando él finalice, a través del chat, podemos ir respondiendo las consultas que surjan de su presentación. Gracias, Diego, por estar hoy. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro. Eh, Espero compartirles un poco mi experiencia en la empresa dentro de lo que es el cultivo de carinata y darle unos tips sobre varios temas que en este momento son de importancia al decidir el avance de la siembra de un lote de carinata. Eh, Reitero un poco lo que Sebas les comentaba. O sea, haré mi presentación y luego haremos un intercambio con dudas que a ustedes les pueda llegar a surgir. Eh, Dentro de lo que es el cultivo de carinata, en la compañía hay eh, un equipo interdisciplinario que seguramente en el caso de que haya alguna duda, alguna consulta que no podamos responder en este momento, nos comprometemos a buscar esa información y poder saldar ese, esa pregunta, ¿no? Enrique, ¿Puedes compartir la Diego, ¿sos presentación, vos? Diego? sí, estoy teniendo dificultades para... Bien.
Ahí se ve bien. Impecable. Ok, bien, bueno, comencemos entonces con la presentación de lo que es eh, la decisión de siembra de un lote de carinata. Un poco a modo de resumen, los temas que vamos a estar conversando y discutiendo un poco en esta mañana es eh, la elección del lote donde vamos a estar implantando el lote de carinata y la siembra propiamente dicha. Es un poco eh, eh, en lo que concierne a decidir dónde vamos a implantar nuestro lote de carinata y de ahí también con qué herramientas contamos para llevar a cabo la siembra y lograr la mejor implantación del cultivo. Fertilización es otro tema que también nos incumbe y qué estrategia de fertilización podemos llevar a cabo y la demanda de nutrientes que nuestro cultivo necesita. En cuanto a control de malezas, qué herramientas contamos para poder hacer un buen control de malezas? Qué decisiones, qué medidas podemos tomar? Y qué cuidados, qué precauciones debemos tener en cuanto a residuales también de nuestro cultivo antecesor. En cuanto a control de plagas, ¿cuáles son las plagas más importantes que pueden afectar a nuestro cultivo? Eh, ¿Qué medidas de control, el monitoreo que debemos llevar a cabo? ¿Cuáles son los momentos más críticos donde debemos prestar mayor atención en el desarrollo de nuestro cultivo? Y por último, comentarle algunas de las enfermedades más importantes que afectan a este cultivo y qué medidas de control podemos llevar a cabo. Bien, bueno, en cuanto a la elección del lote, una vez que nosotros tomamos la decisión de avanzar con la siembra de carinata, la elección del lote un poco nos va a condicionar luego, después, con qué sembradora vamos a estar utilizando, qué distanciamiento entre líneas vamos a estar ubicando nuestro cultivo. Em, ya que nuestra semilla, la semilla de carinata, es una semilla pequeña, ¿sí? Estamos hablando de un peso de 1.000 semillas de 3 a 4 gramos. Ahí en la imagen podemos ver, y comparar con una semilla de soja. Estamos hablando de 40, 50 veces menos el tamaño de un grano de soja, lo cual es una semilla muy pequeña. Al ser esférica también, se escurre muy fácilmente, con lo cual debemos tomar ciertas precauciones en el control de la densidad. Eh, Les decía, en la elección del lote donde vamos a sembrar nuestra carinata, debemos tener muy en cuenta nuestro cultivo antecesor por la cobertura. O sea, si nosotros vamos a estar sembrando, o sea, podemos estar sembrando nuestra carinata en un abanico de opciones, donde en ciertas situaciones tenemos menos complejidad para poder implantar esta semilla, y dependiendo del grado de cobertura que tengamos en nuestro lote, podemos estar complejizando un poco la situación. De ahí a que debamos optar, debamos optar por algunas medidas para eh, poder implantar correctamente nuestro cultivo. En el caso de que nosotros o sea, decidamos hacer una siembra convencional, eh, la implantación va a ser mucho más sencilla, es fundamental. Estamos hablando de una semilla de 3, 4 gramos. Es fundamental que la semilla esté bien en contacto con el suelo, con nuestra humedad, eh, para lograr una emergencia lo más
lo más pareja posible. Eh, y a medida que, o sea, de convencional los pasemos a directa, va a depender mucho de la cantidad de rastrojo, la cantidad de cobertura que tengamos en superficie. ¿Sí? O sea, va a ser más sencillo, más simple en el caso de que tengamos menor cobertura. Si venimos de un rastrojo de girasol, una situación intermedia, podemos tener con un rastrojo de soja y ya con un rastrojo de maíz o un rastrojo de sorgo, tomar algún tipo de precaución para que nuestra semilla pueda estar en buen contacto con el suelo, con la humedad y pueda lograr la mayor emergencia posible, más rápida. Eh, Cuando nos encontramos en una situación con abundante rastrojo en superficie, como en el caso de un rastrojo de maíz o de sorgo, o también en aquellas situaciones donde venimos con muchos años de siembra directa, donde tenemos un colchón de materia orgánica sin descomponer de una cantidad importante, eh, tenemos medios, tenemos herramientas, digamos, para poder, eh, eh, Sí, a las 2:30. poder minimizar ese rastrojo y lograr una mejor implantación. Como vemos en las imágenes, podemos utilizar una rastra de diamante o un rolo picador que haciendo una pequeña remoción de ese rastrojo, eh, ayudamos a descubrir la línea de siembra y poder poner en contacto esa semilla en el suelo, evitando cámaras de aire o que nuestra semilla quede sin la protección, bien en contacto con el suelo y perdamos la humedad que tenemos en el momento. Eh, bueno, dentro de la elección del lote y la siembra propiamente dicha, eso también va a estar impactando en la ventana de siembra que tenemos para nuestro cultivo, que del centro norte de la provincia de Buenos Aires, donde estamos sembrando, hacia el norte, la fecha de siembra o la ventana de siembra que estamos manejando es de mediados de abril a fines de mayo. Eh, y dentro de las opciones que podemos tener, o sea, tenemos un abanico de opciones en cuanto a lo que es el tipo de siembra. Nosotros podemos sembrar nuestra carinata tanto a chorrillo o con cajón alfalfero, y también una siembra mecánica a través de placa, eh, estas dos opciones son las que más se están utilizando en este momento, y también la siembra neumática, aunque en menor medida. En cuanto al distanciamiento entre surcos, como verán, la carinata se puede sembrar en distintos distanciamientos, tanto a 17,5, a 21 o también a 35. Eh, estas opciones o sea, o nuestra decisión en cuanto al distanciamiento que nosotros vamos a estar optando, un poco también vienen de la mano de la elección del lote que nosotros hicimos previamente para implantar nuestra carinata, ya que mayor cobertura de suelo, donde nosotros por ahí también podemos utilizar un barre rastrojo para poder liberar la línea de siembra. Vamos a tener que irnos a un distanciamiento un poquito mayor, tal vez optar por el de 35, mientras que en una siembra convencional o de poco rastrojo, las siembras a 17,5 o 21 también son más convenientes. Como es una semilla muy pequeña, la densidad aconsejable está entre los 2,5 kilos y los 3,5 kilos de semilla. De ahí también
las condiciones de nuestro lote pueden llegar a afectar ese coeficiente de logro, a través de si es una siembra convencional a un lote con mayor cobertura de rastrojo, donde podamos tener una pérdida de semillas también por una menor o mayor eficiencia de implantación. En cuanto a la profundidad de siembra, vemos que o sea, tenemos una semilla muy pequeña, con lo cual debemos hacer una siembra subsuperficial, tratar de colocar nuestra semilla eh, con la mayor cubriéndola en 1 centímetro, 2 centímetros, pero que esa semilla esté cubierta y poder lograr la mayor emergencia posible. En las imágenes vemos donde, por un lado, podemos tener una mayor profundidad, o sea, cuando nosotros aumentamos de 2 centímetros, nos vamos a una profundidad mayor, logramos o aumentamos nuestra ineficiencia o nuestro coeficiente de logro empieza a disminuir. Este, y a su vez también cuando no logramos cubrir esa semilla queda en el aire, también estamos bajando nuestro coeficiente de logro. eh, con lo cual, o sea, como vemos en el surco, la semilla puede llegar a nacer de todas maneras, pero en el caso donde nos vamos más profundamente, estamos alargando el epicótilo y de esa manera también estamos exponiendo nuestra plántula a temperaturas, cuando comience a haber temperaturas más bajas, estamos logrando una planta más débil. Entonces, teniendo en cuenta la, el lote que nosotros elegimos, es importante poder lograr esa profundidad de 1 a 2 centímetros y que la semilla esté en contacto, en buen contacto con el suelo, para lograr la emergencia lo más pareja posible de nuestro cultivo. En cuanto a población objetivo, el cultivo de carinata es bastante plástico y adaptable a distintas densidades, pero si tenemos que recomendar, creo que 60 plantas por metro cuadrado es una población óptima para poder alcanzar nuestro rendimiento objetivo y que nuestro cultivo cubra lo más rápidamente posible la superficie del suelo para poder competir también con las malezas. En este caso, con 2,5 kilos a 3 kilos, estamos hablando de que aproximadamente estamos depositando 100, entre 850 y 100 semillas por metro cuadrado para obtener una población final de unas 60 plantas. Bien, pasando a lo que es fertilización. Un poco la demanda de los diferentes nutrientes que tenemos, los macronutrientes más importantes, eh, son, en el caso de fósforo, unos 40 a 50 kilogramos de pentóxido de fósforo. El fósforo a la siembra es importante en el caso de aquellos lotes que tengan por debajo de 15 partes por millón. El fósforo en la siembra nos va a permitir que el cultivo tenga un mayor crecimiento radicular, ¿sí? Y fortalecer esa plántula para cuando las bajas temperaturas estén
estén llegando en los meses de junio. En cuanto a nitrógeno, por un tema de certificación, nosotros debemos apuntar a 80 unidades de nitrógeno en todo como aporte de fertilizante en el ciclo del cultivo. Esto podemos estar haciéndolo, incorporándolo en el momento de la siembra o también posteriormente en estado de roseta. Ya después eh, explayo un poquito más en cuanto a lo que es estrategia de fertilización nitrogenada. Y potasio, también las brásicas tienen una alta demanda de potasio. Azufre entre 10 y 25 unidades por hectárea. El tema del azufre es importante la incorporación tanto en la siembra o en el estado de roseta, ya que nos va a ayudar a que nuestro nitrógeno sea más eficientemente utilizado. Y en el caso de lo que es bioestimulantes, en este caso no tenemos restricciones en cuanto a certificación y las podemos utilizar sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, bueno, en cuanto a la estrategia de fertilización, o sea, cómo vamos a fertilizar nuestro cultivo, si utilizamos todo el fertilizante en la siembra o lo desdoblamos en parte a la siembra y parte en el estadio de roseta o roseta temprana. A veces por una cuestión de operatividad, en- incorporamos el fertilizante en la siembra. Lo que tenemos que tener cuidado aquí es si lo vamos a colocar en la misma línea de siembra, junto con la semilla. Debemos tener precaución con el tema de dosis por fito. Lo ideal sería colocarlo al costado o por debajo de la línea de siembra, ¿no es cierto? Eh, en el caso de desdoblar la fertilización, lo ideal es aplicar fertilizante tanto en forma sólida o líquida al comienzo del estado de roseta, ¿sí? Que es a partir del estado de roseta y el inicio del periodo reproductivo, es donde la planta comienza a demandar mayor cantidad de nitrógeno. Y de manera que en un estadio temprano de roseta sería el momento adecuado para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, la recomendación sería desdoblar la fertilización, o sea, colocar un arrancador junto con la siembra del lote y luego en estadios tempranos de- de la etapa vegetativa, en roseta, colocar el resto del nitrógeno para que de esa forma sea más eficiente. Aquí un poco mostrarles distintas fuentes de nitrógeno utilizadas en el ensayo que ha hecho el INTA, distintas fuentes de nitrógeno aplicadas en roseta, donde vemos que en el caso del nitro doble ha sacado una diferencia sobre el resto de los nutrientes nitrogenados que no mostraron diferencias significativas en los ensayos. Un poco una conclusión en cuanto a lo que es fertilización es que bueno, existe respuesta del cultivo de carinata a la fertilización conjunta de nitrógeno con azufre y que también puede haber variaciones, como vimos en el slide anterior, que puede haber diferencias de rendimiento en cuanto a la fuente nitrogenada utilizada. En cuanto a lo que es control de malezas, aquí vemos en la imagen un cultivo de carinata
ya en la etapa de madurez, con la hojas, un porcentaje importante de hojas caídas y vemos que no hay absolutamente nada de malezas. Realmente, si nosotros llegamos a esta etapa en estas condiciones, quiere decir que hemos hecho nuestro camino recorrido desde la siembra a la cosecha ha sido exitoso, ¿no? Dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades químicas, dentro del control químico que nosotros podemos estar haciendo en el barbecho corto, que tenemos entre el levantamiento de la cosecha nuestro cultivo de verano y la siembra de carinata. Tenemos distintas opciones que eh, o sea, para poder hacer un control de malezas de hoja ancha fundamentalmente, eh, pero a su vez debemos tomar ciertas precauciones en cuanto a lo que es hormonales, donde tenemos un periodo de carencia de 20 a 30 días para no afectar nuestra siembra de carinata, ¿no es cierto? Eh, Fundamentalmente debemos tener cuidado con la aplicación de hormonales. Seguramente muchas de las consultas que surgen para decidir la siembra de carinata es en cuanto a lo que es herbicidas residuales que aplicamos en nuestros cultivos de verano. eh, con esto debemos ser muy cuidadosos y prestarle mucha atención a lo que es fechas de aplicación, los milímetros caídos y también, o sea, la temperatura durante ese periodo, que son dos factores fundamentales para lo que es la degradación de ese producto y que em, podamos decidir en ese lote puntualmente la siembra de carinata. Como tiempo general, debemos pensar luego, o sea, si tenemos un cultivo de verano donde aplicamos este tipo de herbicidas, hablándose de soja o un girasol CL o maíz CL, eh, debemos tener esto muy en cuenta para poder tomar la decisión o descartar sobre el avance de la siembra de carinata en ese lote. Eh, También dentro de las opciones que no debemos utilizar dentro del control químico o productos que habitualmente utilizamos como preemergentes, en este caso lo que es atracina, diflufenicán, lacurón o fluoropyridona, debemos tomar la precaución de no utilizarlos como preemergentes para el tratamiento de nuestras malezas. Dentro de las opciones que sí son viables, son posibles, eh, en el caso de preemergencia o presiembra también, presiembra eh, temprana, es glifosato y trifluoralina fotoestable. En el caso de que utilicemos trifluoralina que no sea fotoestable, debemos tomar la precaución de incorporarla, ¿cierto? Y dentro de lo que es posemergencia, lo que podemos estar utilizando para el control de hoja ancha es Cropidalid o Lontrel como marca comercial y, por supuesto, en el caso de que tengamos problemas de gramíneas, FOB o DIM sin ningún problema. Bien, y como la foto del inicio de esta parte de control de malezas, eh, si llegamos a cosecha con una imagen similar a la que estamos viendo,
significa que cumplimos nuestro objetivo y vamos a estar iniciando la siembra del próximo cultivo de verano con un lote totalmente limpio. O sea, por supuesto que las herramientas en cuanto a lo que es control químico de malezas, o sea, o las opciones que tenemos en el control de malezas en el cultivo de carinata, hoy por hoy no son de un amplio espectro, eh, pero sí tenemos que remarcar que el cultivo es, eh, es muy competidor, es desde la emergencia hasta Roseta, es un periodo lento de crecimiento y por eso es, este, em, es muy importante lograr que una buena cama de siembra, una buena implantación, una buena distribución de nuestras plantas para que el mismo cultivo sea el que se defienda y que haga un control efectivo de malezas. Eh, el cultivo de carinata a partir del estado de roseta y cuando comienza a levantar la vara, o sea, comienza el periodo reproductivo, realmente es muy invasivo y realmente compite muy bien con las malezas y una vez que ha levantado en la parte inferior no queda, en el suelo no queda absolutamente nada y como podemos ver en la imagen, cubre muy bien el suelo. En cuanto a lo que es control de plagas, eh, hay dos plagas en las cuales debemos prestar atención y debemos monitorear nuestro lote, porque en etapas pequeñas, desde emergencia hasta pasado roseta, digamos, el poder de daño que puede llegar a tener esta plaga sobre nuestro cultivo es importante. En el caso de Plutela o la polilla de las coles, eh, que podemos divisar el daño en el lote como, primeramente, como la larva es minadora, y luego a medida que va eh, pasando los estadios y se hace una larva más grande, se transforma en defoliadora. Y en estadios pequeños realmente tiene un poder de daño muy importante, por eso es fundamental que el monitoreo y poder detectar el adulto, que el adulto es una polilla de un centímetro y medio aproximadamente de largo, es muy activa en el lote a medida que nosotros lo caminamos, salta de un lado al otro y es divisible rápidamente. Eh, bueno, algunas opciones de control químico de la polilla son productos comerciales que ustedes seguramente estén manejando en otros cultivos. Otra plaga que también me parece importante mencionarles es el pulgón ceniciento, eh, que también o sea, debemos monitorear el lote y puede llegar a ameritar alguna aplicación en el caso de que tengamos un ataque importante, más que todo en el estadio de plántula o de roseta pequeña, donde podemos llegar a tener impacto en el rendimiento de nuestro cultivo. Eh, bueno, también aquí una opción para el control químico del pulgón, en el caso de que se presente durante el desarrollo de nuestro cultivo. En cuanto a enfermedades, un poco comentarles algunas de las enfermedades más importantes que podemos encontrar en el cultivo de carinata, que también en el caso de que alguno de ustedes tenga experiencia en el manejo de colza,
las puedan detectar con mayor facilidad. Eh, una es el caso de FOMA, que se presenta como unas manchas blanquecinas o más tipo grisáceas, primeramente más redondeadas y después toman una forma más irregular, y están delimitadas por las nervaduras. Y bueno, y otra enfermedad que también podemos encontrar en nuestro cultivo es mancha negra por alternaria. Bueno, podemos encontrar primeramente como puntos negros y después se va haciendo un halo clerótico que se va expandiendo durante en toda la hoja, ¿no es cierto? Eh, Dentro de lo que es el manejo de estas enfermedades, lo podemos hacer mediante el control de malezas de la misma familia que carinata. La rotación es aconsejable, la rotación de lotes. Y en el caso de la semilla que Nusit le va a entregar a cada uno de ustedes, tiene incorporado la aplicación de un producto que es fungicida e insecticida. También tiene una cobertura de insecticida, ese mismo producto. Eh, Así que desde la semilla que nosotros le estamos entregando tiene una cobertura fúngica. En el caso de que tengamos una estación de crecimiento de nuestro cultivo con temperatura y humedad, fundamentalmente lo que es la etapa reproductiva. Es aconsejable el control químico en forma preventiva, ¿sí? Si vemos que vamos a tener condiciones predisponentes para el desarrollo de los hongos. Y dentro de las recomendaciones que podemos hacerle, son productos de mezclas de triazoles con estrovirulina, bueno, que en forma preventiva funciona muy bien y nos va a ayudar, en el caso de que tengamos condiciones predisponentes, a que nuestro cultivo permanezca verde por un mayor periodo de tiempo. Bueno, eh, eso es un poco la presentación en general. eh, y, y bueno, Excelente, seguramente Diego. ha surgido alguna duda, ha quedado algo pendiente que, bueno, si podemos resolverlo, podemos aclararlo, mejor aún se va a hacer. Bien, buenísimo. Primero, agradecerte. Voy a hablar un poquito solo para que puedas tomarte un mate o un vaso de agua y aclares un poco la garganta. Bien, Agradecerte bárbaro. la presentación, realmente muy buena, que abarca todos los aspectos del cultivo, desde la elección del lote, la implantación, hasta este momento que vos señalabas de aplicaciones fúngicas. Vamos a seguir haciendo este tipo de capacitaciones en los distintos pasos que sigue el cultivo, es decir, vamos a empalmar esta presentación que hoy nos brinda Diego con otras a futuro para hacer de vuelta foco en el tema de control de plagas y umbrales y determinaciones, así que creo que es muy útil. Sumo algunos, hay muchas preguntas de interés, así que a todas las 220 personas que están conectadas, les agradecemos mucho su participación. Sumo un comentario respecto a la parte de manejo de malezas. Carinata es el mejor manejo de malezas, digamos, cuando se desarrolla, como decía Diego, la cobertura es muy importante y ya en este año vamos a tener en forma precomercial, sí, en evaluación en lotes de algunos productores, una carinata tolerante a imidazolinonas. Para en el 2026 ya tenerlo no para el control de malezas en sí sobre el cultivo, sino para esa residualidad que a veces solemos tener de cultivos anteriores. Diego, si te parece, vamos con algunas consultas. Buenísimo. Bueno, perfecto.
Nos están preguntando, comienzo desde el principio de tu presentación, ¿cuál sería la eficiencia normal en el logro del número de plantas nacidas deseadas? Bien, bueno, eso un poco va a depender un poco del lote en el cual vamos a estar implantando, si es siembra convencional. eh, si es siembra convencional y si vamos a estar sembrando con placa o a chorrillo, ya ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿sí? Y a su vez, si vamos a estar sembrando en directa con presencia de rastrojo. Normalmente después el peso de mil puede llegar a variar dependiendo de las campañas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 3 a 4 gramos las 1000 semillas. Teniendo en cuenta, en general, o sea, podemos estar variando, ponemos entre 850 y 1000 semillas, perdón, entre 85 y 100 semillas por metro cuadrado, apuntando a 60 plantas como objetivo. O sea, es normal que nuestro coeficiente de logro esté rondando entre el 70 y el 80%. Eh, Ahí más o menos deberíamos estar en esos valores, fluctuando entre si es una siembra convencional o una siembra más compleja con una siembra directa con bastante rastrojo en superficie, ¿no? Perfecto. Recordemos siempre que las brásicas tienen una forma de nacimiento que es escalonada, no es de un día para el otro como estamos acostumbrados quizás a ver en la emergencia de un maíz, sino que las brásicas en general se comportan en nacimientos con pulsos o en camadas. Van a haber dos o tres nacimientos en el cultivo y van a haber conviviendo plántulas que están en desarrollo y algunas que ya tienen un par de hojas. Eso es normal. La semilla tiene muy buen vigor y buena viabilidad para sostenerse en el surco. Otra consulta, Diego, que tenemos si respecto a si tenemos experiencia de siembras aéreas para carinata antes de la caída de las hojas de la soja. Bien, bueno, la verdad, sí sé que el equipo comercial, ayudame un poco vos acá, Sebas, sé que el equipo Ujú. comercial tiene poca experiencia de siembras al voleos, tanto como con Altina o con avión, se han hecho experiencias de ese tipo. Sumo, Particularmente en nuestra área no lo hacemos, eh, pero sumo un comentario al respecto. sí, sí, por favor. A ver, siempre la mejor siembra es la tradicional, es la que recomendamos. Y hemos probado siembras aéreas con aviones, con drones, y la experiencia es muy diversa. Varía mucho en pericia que tiene el piloto para la distribución de la semilla, para que no quede arrachado, que no quede franjeado en el lote, porque abre la compuerta y la tira todo en un solo lugar. Y el otro punto muy importante es la condición del lote. Tiene que tener muy buena humedad el lote en sí para que la semilla al llegar al suelo germine. Y en esto vuelvo a lo que decía Diego. Es muy importante el contacto semilla-suelo. Si nosotros tenemos hojas, cobertura, digamos, de pérdida de hojas de las hojas que están cubriendo el suelo o las hojas aún en la planta, difícilmente la semilla de carinata llegue al suelo. Entonces, la mejor recomendación es hacer una siembra tradicional. Estas siembras aéreas o con drones, inclusive la de Altina, tienen, tienen erraticidad, ¿sí? Preferimos unas siembras convencionales. Sí, Diego, totalmente. hay una consulta respecto a si hay necesidad de separar el fertilizante respecto de la semilla. Sí, bueno, acá puede haber también variación en el caso de el distanciamiento que nosotros optemos por implantar. O sea, si optamos por un distanciamiento más corto, en el caso de 17,5 o 21, ahí consideramos que la distribución del fertilizante en la línea es menor que si sembramos a 35. Entonces el efecto de fitotoxicidad va a ser menor.
Eh, la recomendación sería poder separarlo de la línea de siembra, poder separarlo, si es al costado o por debajo, mucho mejor. Si no hay opciones de que, o sea, debemos aplicarlo junto con la semilla, no debemos pasarnos de una fertilización de 80, alrededor de 80 kilos de arrancador, ¿no es cierto? Para que no tengamos efectos fitotóxicos. Perfecto, Diego, gracias. Acá tenemos otra pregunta respecto a la fertilización en estado de roseta. ¿Cuántos días debería ser ese segundo momento de fertilización? Bien, o sea, el estadio sería roseta temprana, o sea, a partir de que nosotros tenemos estabilizada ya la roseta bien formada y empieza a levantar la vara, comienza el periodo reproductivo, ahí es eh, donde el cultivo comienza a demandar más nitrógeno. Entonces, lo ideal es, también va a depender de la fuente nitrogenada que nosotros optemos, si vamos a hacer, si vamos a hacer urea, por ahí lo recomendable sería aplicarla en roseta más temprana, si vamos a aplicar un nitrogenado líquido donde tenemos mayor o una disponibilidad más rápida de ese nutriente, podemos tal vez esperar un poquito, tenemos mayor ventana de aplicación. También en el caso de urea, dependiendo de las zonas donde estemos, también lo que tenemos que tener cuidado es o la precaución de aplicarlo con una lluvia, cercano a una lluvia para que pueda incorporarse, ¿no? Y no tener tanta pérdida por volatilización. Pero, Excelente. o sea, el momento sería roseta temprana. Ese sería este, el momento ideal para darle un tiempo para que se pueda incorporar el nutriente y que la planta lo pueda tomar. Bien, una pregunta respecto de herbicidas. La has contestado, creo yo, pero para tratar de ser corto en la respuesta, si podemos responder más preguntas. Si se puede usar HIT como herbicida de presiembra y qué herbicida residual está registrado como presiembra también. Eh, Sí, o sea, HIT estaba dentro de los productos en el barbecho corto. Tenemos que tomar la precaución, creo que en caso de HIT son 15, 20 días Ujú. en presiembra. Sí, y perdón, y la otra pregunta, me decías, ¿Qué herbicida residual podemos utilizar en presiembra? trifluralina. Tal cual. Trifluralina es digamos, es el producto que debemos utilizar, que normalmente se usa en carinata, también se usa en colza, eh, como presiembra o preemergente. Debemos sí tomar la precaución de que sea en el caso de que sea fotoestable, no debemos incorporarlo. En el caso de que no sea fotoestable, debemos tomar la precaución de incorporarlo en el suelo, ¿no? Bien. ¿Se pueden utilizar el metaloclor en preemergencia? No, Bueno, perfecto. no, no, Otra, no. otra pregunta respecto a tolerancia a bajas temperaturas y heladas en carinata. Bien, bueno, o sea, o sea, dentro de la ventana de siembra, que es mediados de abril a mayo, eh, ahí también juega, o sea, el periodo donde el cultivo de carinata tiene mayor tolerancia a las bajas temperaturas es roseta. O sea, nosotros debemos tener la precaución de que nuestro cultivo llegue al estado de roseta con el inicio de las bajas temperaturas, o sea, en junio o julio. Entonces, también, o sea, va de la mano del diseño de nuestro plan de la implantación, porque si vamos a hacer siembra directa, si tenemos mucha cobertura de rastrojo también en superficie, mi recomendación sería poder sembrar lo más temprano posible, ya que vamos a tener un suelo más frío.
Entonces, de esa manera tenemos más tiempo para poder llegar al estado de roseta en junio o julio. En el caso de una siembra convencional, podemos sí tener una mayor ventana de siembra, porque ya vamos a ir con el suelo con mayor temperatura, vamos a poder lograr una emergencia o una implantación más rápida. Eh, pero bueno, la conclusión a la pregunta es que el estado de roseta es donde el cultivo de carinata soporta mejor las bajas temperaturas. Sumo algunas ideas en esto de la planificación del cultivo que vos decís en nuestro sitio, que es www.carinata.com.ar. Hay una herramienta muy útil que se llama Crono Carinata. Esta herramienta permite a ustedes seleccionar el lugar donde desean plantar la carinata, la fecha y modeliza los periodos de heladas o de ocurrencia de heladas con la elección de la fecha y el lugar que ustedes eligieron. Entonces eso tiene la información del INTA cargada, acumulada de todos los años de estadística, y les da una buena proyección. Hay dos momentos, como decía Diego, claves para prestar atención en momentos de bajas temperaturas. Uno es la implantación, cuando está en cotiledón, es el momento más crítico, por eso las recomendaciones de Diego son muy acertadas. Y el otro momento que puede llegar a ocurrir es luego de la fructificación, cuando ya el fruto está formado. Si tenemos una helada tardía, allí en octubre, eso puede afectar el peso de mil de los granos y reducirlo. Pero en el medio, todo lo que es roseta, o nos comentaba Diego, puede perder las hojas por estar afectadas por una helada. Se pueden caer, se pueden presentar mustias apoyadas sobre el surco, pero si la parte central queda turgente, la carinata tiene una muy buena capacidad de recuperación. Y otra parte de la estrategia respecto del frío o de las heladas tiene una floración muy prolongada, cerca de casi 2 meses. Esta floración tan profusa también genera flores alternadas, es decir, no están todas en el mismo momento. Si ocurriera algún evento, se van a ver afectadas las flores que están abiertas y no las potenciales. Entonces, de esa manera, Carinata también defiende la estrategia de generación de rendimiento. Otra consulta, Diego, que tenemos es si para el control de pulgones, que si bien sulfoxaflor es uno de los más eficientes, si se pueden utilizar nicotinoides como opciones de control. Sí, 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 está permitido, no hay problema. Yo sugerí el Transform, pero se pueden utilizar distintas opciones que nos ayuden a poder controlar el En, insecto. En esto, en nuestro sitio, también pueden descargar el manual de manejo del cultivo, donde hay distintas opciones de manejo frente a plagas o enfermedades, y de allí podemos también comunicarse con los técnicos ante cualquier duda. Si ustedes no lo ven allí escrito, por favor, contáctense con los técnicos, porque recordemos que tenemos toda una certificación sobre el cultivo. Entonces hay ciertos productos que se pueden utilizar y otros que están prohibidos. Entonces, ante la duda, o si no está descrito en ese manual, les pedimos que nos contacten. La pregunta, Diego, es ¿cada cuántos años o campañas se recomienda volver a sembrar carinata en el mismo lote? Bueno, no sé si acá hay alguna limitación en cuanto a lo que es certificación, Sebas. Si No, no, respecto a certificación, no. Más que todo por enfermedades, sería. sí, sí, o sea, la recomendación es en cuanto a malezas, si tenemos brásicas, y lo que es enfermedades, presencia de enfermedades, eso sería la recomendación de rotar el lote y no volver al lote al año siguiente, sino al menos hacerlo descansar una campaña. Genial. La pregunta es, ¿qué placa recomendarías para la siembra mecánica? Eh, bueno, si tengo opción, si se refiere a plástico o metal, entiendo. Entiendo que sí. Bueno, si o sea, teniendo en cuenta que la semilla de carinata es muy pequeña, es muy probable que con placas plásticas tenga un inconveniente porque la semilla se termina metiendo entre la placa y la contraplaca, y eso nos va a generar varios problemas. O sea, si podemos optar por la placa de metal, es la mejor opción. O sea,
Eh, Te digo, con la placa de Mm. plástico hasta con sorgo, en algunos casos, este, em, renegamos. Hola. Sí, sí, te escuchamos, Ah, Diego. perdón, pensé que se había cortado. Les comentaba que en el caso de unas situaciones con sorgo, tenemos alguna complicación con las placas de plástico, así que con carinata entiendo que la situación es aún peor, así que sin lugar a dudas que la recomendación es la placa de metal. Bien, alguna consulta que la tomo yo, digo, si se puede sembrar carinata en el norte de Córdoba, si bien hay algunas experiencias, allí lo que hay que ver es la condición del año, cómo viene de humedad, cómo están los perfiles para ver la viabilidad de generar esta siembra. En general, estos suelos suelen ser muy sueltos, de mucho contenido de arena con bajas humedades habituales, entonces no son escenarios donde ningún cultivo tenga un buen desarrollo. Entonces, ahí hay que observar la condición del año para tomar la decisión. Otra consulta que tenemos es, hay un productor que viene sembrando entre 3 kilos y medio a 4 kilos y medio de semilla. Como ven, la densidad con 6 kilos por hectárea, Eh, aumentando. bueno, sí, hay que ver la situación o sea, sobre qué lote, con qué sembradora. O sea, entiendo que es más una siembra a chorrillo y que puede llegar a haber rastrojo en superficie, me imagino, donde tenemos necesidad de aumentar eh, la cantidad de semilla para poder llegar al logro ideal. Mi recomendación como población óptima, que fue de 60 plantas por metro, o sea, la carinata es un cultivo plástico y es adaptable siempre que tengamos una distribución, una buena distribución de plantas. Esa población puede, o sea, podemos manejarnos dentro de un abanico, de una ventana de población, apuntando a mantener los máximos rendimientos. Eh, y ese abanico de opción, o sea, puede llegar a estar entre las 40 plantas por metro y las 80 plantas por metro. Ya por encima de las 80 plantas por metro, ya creo que no sería recomendable porque ya vamos a tener mucha competencia entre plantas y puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Eh, Bien, pero, pero bueno, o sea, juega un papel fundamental el tema de acuerdo a las condiciones del lote y a nuestra sembradora, el coeficiente de logro que nosotros podemos llegar a lograr, ¿no es cierto? Si con 5 o 6 kilos el coeficiente de logro que vamos a obtener es de arriba, superior al 80% y yo creo que vamos a estar en un lote con una población bastante alta, ¿no? bien. Respecto de fechas de siembra y variedad, recordemos que Nusi tiene híbridos de carinata, no tenemos variedades, con lo cual esto nos asegura un mejor rendimiento. Pero ¿qué fechas recomendaría, Diego, para Nugget 350 y Nugget 400? Bueno, son los dos híbridos que Nucid tiene en el mercado hoy. Estamos hablando de un ciclo de 160, 170 días en el caso de Nugget 400 y un poco más corto en el caso de, de, de Nugget 350, alrededor de 150, 160 días, con lo cual ese ciclo nos da una muñeca un poquito más amplia, en el caso de Nuyet 350, que 400, pensando en la rotación de cultivos y en el cultivo siguiente, ¿no? En el caso de Nuyet 400, en el caso de tener las dos opciones, para 400 empezaría con 400 y luego seguiría con la siembra de 350. Perfecto. ¿Con qué controlarías la carinata guacha en los cultivos posteriores? ¿Qué producto?
Bueno, dependiendo, o sea, los hormonales son una opción, o sea, no hay resistencia en los materiales que tenemos hoy en día, no tienen resistencia a algún tipo de herbicida, así que con un glifosato o con un hormonal lo podemos estar controlando sin problemas. Genial. Una fecha límite de siembra, y ahí la tomo yo aquí, va a depender de la condición del año. Habitualmente es de 15 de abril a mediados de junio, esa es como la ventana ideal. Hemos tenido experiencias estirando esa siembra el año pasado, particularmente hasta casi comienzo de julio. Y va a depender de la condición de humedad y temperatura del suelo. ¿Sí? El año pasado, recordemos que se nos complicó la siembra al comienzo, muy llovedor, y después se secó, no teníamos humedad en el suelo, con lo cual las siembras se hicieron más tardías. Se lograron, pero hay que observar esas dos condiciones, el tema temperatura y humedad en el suelo. Acá tenemos un comentario respecto a que la maleza no es un problema sí el ciclo, y habla de la tolerancia a fríos para sembrar en fechas de mayo-junio en el norte de Buenos Aires. Bueno, creo que por eso Diego hacía mención a empezar temprano, elegir el lote, toda la estrategia de manejo de rastrojo, un buen logro de semillas temprana y obviamente observar para que en estos estadios donde son más críticos, como bien lo mencionaba Diego, nos agarre ya en estadio Roseta y no en estadio cotiledonar. Recordemos que en los últimos 5 años Argentina vino en el invierno con promedios de lluvia por debajo o por muy debajo de lo normal, y entonces esa es como una tormenta perfecta. Vos tenés suelos muy secos, temperaturas muy bajas, duración de heladas muy largas y afectan a todos los cultivos, ¿sí? Entonces, llegar a ese estadio con una roseta bien formada genera un mejor desarrollo del cultivo, lo asegura y permite luego el desarrollo normal. Acá tenemos una consulta respecto a fertilización en la línea. Si soporta, yo no tengo esta información, pero si soporta el microesencial 75 kilogramos. ¿Tenés experiencia de eso, Diego? No, micro esencial. Sí, microesencial. Eh, Si no hay, no hay. La podemos buscar, tomamos el sí, compromiso. sí, sí, para ver básicamente la composición del fertilizante. Bien, perfecto. Acá nos hace una consulta, dice en el sureste de Santiago del Estero que tuvieron una presión muy alta de Plutela. Si hay alguna opción para no caer en 4 a 5 aplicaciones para su control, si hay alguna manera de controlar Plutela para no hacer tantas aplicaciones. Sí, no, lamentablemente, o sea, el control químico es la única opción. Lo que notamos es que hay mucha variación entre años. Hay años donde hay mayor presión de la plaga y, eh, eh, es necesario, como dice esta persona, hacer varias aplicaciones. Y hay años donde te vas a encontrar con que no hay plaga, o a lo sumo tenés que hacer una aplicación, pero lamentablemente eh, no hay otra opción que el control químico para poder, Bien. evitarlo. Bien, hay una pregunta comercial. Voy a hacer solo unas pequeñas aclaraciones. Los invito a que entren en la página www.carinata.com.ar. Allí tienen toda la información en más detalle, pero puntualmente nos preguntan sobre la humedad de recibo. Esto es el 8%. El porcentaje de materia extraña es el 2%. Se entrega en San Pedro. Toda la producción de Carinata se hace bajo contrato, es decir, todo lo que se produce se compra, se certifica y se compra. El mercado de referencia que utilizamos es el mercado de Matif, que es el de Columsa francés. La posición es mayo 26 y esto le permite, cuando entren y vean eso, están en euros, así que por favor hay que hacer la conversión a dólares. Habitualmente ronda en los $480, $490 la tonelada.
y este tipo de mercado les permite, una vuelta firmado el contrato, operar futuros, es decir, a medida que se va desarrollando el cultivo, pueden tomar la opción de vender parte de la producción en ese momento o venderlo contra entrega en el puerto. En general, el productor en Argentina prefiere venderlo contra entrega en el puerto porque en ese momento la colza a nivel mundial hay bajo stock y suele valer más, entonces captura muy buenos precios. Recuerden que para Carinata hay herramientas comerciales que le permiten la financiación o pagar la semilla a cosecha. Y también el compromiso de NUSI de entregar bonos de carbono, cada módulo de 60 hectáreas que ustedes inscriban. NUSI reconoce $2.000 para la utilización y la compra de la semilla y el compromiso también de NUSI de que si el cultivo no les rinde 1.200 kilos, la semilla no tiene costo. ¿Sí? Volvemos a lo técnico, pero estamos a disposición. En ese lugar nos encuentran, hay más información, nos pueden contactar en las agronomías, en cada uno de los lugares que ustedes tienen alrededor de donde están produciendo. Hay mucha información disponible y si no en la página, enseguida nos ponemos en contacto. Una pregunta respecto de Pivot. Al realizar Pivot sobre el lote del año anterior, ¿habría inconveniente en el lote? Bueno, va a depender, Pivot es una imidazolinona, o sea, o sea, va a depender del momento que se aplicó, o sea, el periodo de tiempo que transcurrió entre la aplicación de ese producto y la decisión de siembra de nuestro lote de carinata. Eh, eh, Periodo transcurrido, milímetros caídos y temperatura. O sea, si ese producto fue aplicado a comienzo de la etapa del cultivo anterior, eh, no debería, esto estamos hablando de octubre, noviembre, con un milimetraje durante todo ese ciclo, no deberíamos tener problemas para poder implantar la carinata en abril y mayo. Ahora, Bien, obviamente, si ese producto fue aplicado en enero o febrero, obviamente que ahí sí no sería la recomendación de siembra y optaría por la elección de otro lote. bien, Diego. Respecto a la fertilización, quería saber si con MAP al voleo se puede hacer y si es eficaz o no, como para subir la dosis del fertilizante por hectárea, teniendo en cuenta que si lo ponemos a la línea en dosis altas puede haber una fito. Sí, es una buena opción. Es una buena opción. O sea, lo que trataría de hacer es aplicarlo con un poco de anticipación a la siembra para que el cultivo se pueda incorporar con una lluvia y pueda estar más disponible con el nacimiento de nuestra semilla. A los fines Bien, de evitar la fito, yo creo que es una decisión conveniente. Y eso bien. también nos puede llegar a permitir aumentar un poco la dosis, ¿no? Ujú. Respecto a la siembra, te preguntan si ves beneficioso que el surco quede abierto. Eh, bueno, o sea, como yo les mostraba en una de las fotos, la carinata, o sea, con buena humedad, la carinata va a nacer igual. Eh, Generalmente cuando tenemos exceso de humedad, tenemos el problema para tapar el surco. Pero bueno, eh, no sería la recomendación ideal que el surco quede abierto. Vamos a estar perdiendo humedad en la línea de siembra. Eh, eh, También lo que puede generar es que el hipocótilo quede un poquito más expuesto por lo tanto la plántula un poquito más sensible a las bajas temperaturas. Eh, pero digamos, con buena humedad, la cañata va a nacer igual, por eso mismo también la opción de, de- de- de la, de la siembra al voleo es
es factible y podemos lograr un cultivo con menor coeficiente de logro, ¿no? Pero lo ideal es poner la semilla a esos 1 o 2 centímetros y que no quede cámara de aire para poder lograr la mejor implantación posible. Bien, Diego, si podrías repetir por favor cuál es la máxima cantidad que soporta en la línea la fertilización de nitrógeno. Sí, bueno, la recomendación que yo hice es de 80 90 kilos de, de MAP eh, fosfato diamónico. Esa es la recomendación que nosotros estamos haciendo. Después, si nos vamos a una siembra de 35, de 35 centímetros de distanciamiento, yo creo que ahí estamos tomando mayor riesgo, o sea que estamos concentrando más fertilizante en la línea de siembra, ¿no? A medida que nos acercamos, la distribución es más homogénea en el lote. Bien, hay una pregunta en cuanto a rendimiento promedio de carinata en el norte y la tomo yo. Deberíamos saber un poco más cuál es el norte o dónde está, pero lo que podemos decir es lo siguiente a nivel promedio país, y esto va desde el norte de Buenos Aires hasta Formosa, ¿sí? Con esa diversidad de ambientes. Estamos logrando o hemos logrado un promedio de 1,2 toneladas por hectárea. Sí, ese fue el promedio. Ahora, cuando vamos a los lugares con mejor desarrollo, con mejor tecnología, o donde en realidad se siguen las instrucciones de manejo, donde se produce una buena siembra, como nos explicaba hoy Diego, donde hay una buena fertilización, el potencial del cultivo está cercano a los 3.000, a las 3 toneladas por hectárea, ¿sí? Entonces tenemos zonas claramente marcadas donde los productores siguen esta receta y pueden aspirar a rendimientos promedio de 1,7, 1,8. Todavía hay una brecha, hay un salto entre 1,7, 1,8 a estas casi 3 toneladas que yo les contaba, y eso es parte del aprendizaje de los productores, del manejo y también de la condición de año, que los últimos 5 ha sido bastante rigurosa, pero es algo que tranquilamente se puede lograr, y es parte del desarrollo que seguimos haciendo juntos. Diego, ¿alguna consulta respecto a clorpiridid en preemergencia? Si se puede utilizar. Sí, sí, no hay, este, estamos hablando del ontre, no hay contraindicaciones, o sea, podemos estar aplicando, hasta inclusive podemos aumentar un poco la dosis en presiembra respecto a, mm, a posemergencia. Bien. Una pregunta, ¿cuál sería el desecante? Y acá se nos pasaron ya el cultivo, pasó madurez y están por cosechar algún productor, pero ¿cuál sería el desecante más efectivo para utilizar? Acá hay pregunta si glifo Magit. Eh, Bueno, no, o sea, la recomendación para defoliantes es Dicuat. Esa es la recomendación que hacemos para defoliar el lote. Esto, o sea, no podemos usar paraquat por una cuestión de certificación, que no quede residuos en el grano. Entonces, la recomendación para secar el lote sería Dicuat. Perfecto. Nos preguntan sobre la página del chat. La página es www.carinata.com.ar. Allí está toda la información que estamos compartiendo, y esta presentación de Diego también va a quedar allí para que la puedan ver. Hay otras de años anteriores respecto de manejo, de siembra, de plagas, donde se pueden nutrir, y también es un muy buen punto de contacto o de encuentro con la parte técnica. Nos preguntan desde qué momento se puede fijar el precio de la carenata a partir de la firma del contrato, sin problema. Nos están preguntando también, Diego, cuál es la diferencia o principales diferencias entre colza, canola y carinata. ¿Diferencias en el cuanto al manejo? Entiendo que en cuanto al manejo, yo entiendo que va mucho también el tema de licencia, aporte de la planta y demás.
Bien, bueno. No, estamos hablando de dos brásicas, son es la misma familia, el manejo es muy similar, las densidades son muy similares. eh, eh, y o sea, comparten enfermedades, comparten plagas, tal vez los ciclos, estamos hablando de ciclos un poquito diferentes, o sea, en el caso de colza, la colza tiene un ciclo más corto, eh, y tiene un periodo de floración más acotado. En el caso de carinata, lo que comentaba Sebas antes, o sea, la floración eh, es muy amplia. En altura final del cultivo también es un poco diferente. En el caso de carinata son todas variedades o híbrido, perdón, sin vernalización. En el caso de colza hay materiales invernales y materiales primaverales. Eh, y bueno, y en cuanto a cosecha, creo que hay una gran ventaja para lo que es carinata, que las silicuas no son dehiscentes o tan dehiscentes como en el caso de la colza, nos dan mayor, digamos, un mayor margen de error en cuanto a la cosecha. Y eso no es un punto menor, ¿no? Porque en el caso de colza debemos tener mucho cuidado para que no se nos abra la silicua y tengamos pérdidas importantes por desgrane. En el caso de carinata nos da una mayor defensa natural, ya que no es dehiscente y nos da un mayor margen de maniobra, y no se abre tan fácil, ¿no? Buenísimo. Diego, una pregunta respecto a fertilización de nitrógeno. Sabiendo que 80 unidades de nitrógeno y que mayor es el máximo permitido por la certificación, no se puede transgredir esta norma y que también si se aumenta la cantidad de nitrógeno hay alguna respuesta extra. Entonces, la pregunta es si pueden utilizar bioestimulantes nitrogenados. Sí, totalmente. En el caso de fertilizantes químicos, mezclas, ya sea mezclas físicas o químicas, en esos casos es donde no podemos sobrepasar las 80 unidades por hectárea. En el caso de que podamos utilizar o decidamos utilizar bioestimulantes, o también en el caso de residuos orgánicos, en esos casos no hay restricciones, en cuanto a lo que es certificación, de manera que lo podemos utilizar sin ningún tipo de problemas. Bien, nos preguntan acerca de la temperatura del suelo, digo, ¿hay algún umbral o guía para la temperatura del suelo para comenzar la siembra de carinata? Sí, no tengo el dato preciso del umbral. O sea, como hablábamos antes, o sea, abril, mayo, son las fechas recomendables. Y, o sea, tenemos experiencia de siembras en junio donde el suelo está mucho más frío, o sea, tenemos mayor cantidad de días para la emergencia. Ese es el riesgo, y a su vez el riesgo posterior de que vamos a tener eh, con posibles heladas en estado de plántula. Eh, pero la decisión de la siembra por un tema de temperatura del suelo no es digamos, el punto crítico o el cuello de botella que podamos tener. Bien. Acá nos preguntan cuál es el volumen mínimo de que se retira del campo por contrato. Lo tomo yo. Recuerden que el productor debe enviar el grano producido de carinata al puerto de San Pedro. Y yo les diría que para una producción inicial de carinata tienen que estar pensando cerca a las 50 hectáreas. Sí, para que tengan ese manejo y puedan llegar a generar este rendimiento que actualmente, que les comentábamos anteriormente.
Otra pregunta, si en comercialización de colza pusieron, pero creo que es carinata, ¿se paga alguna bonificación por contenido de aceite? No, no hay ni bonificación ni tampoco penalización por contenido de aceite en carinata. Nos preguntan acerca de si se puede sembrar carinata con una sembradora equipada con dosificadores neumáticos Master Mac. No los conozco, no los En tu conozco, experiencia con pero siembra neumática, la siembra ¿quieres hacer algún neumática, o sea, comentario? la siembra neumática es posible, o sea, no es por ahí, no hay una experiencia generalizada de la siembra neumática, porque por ahí, o sea, no todas, eh, eh, por disponibilidad de la placa, digamos, que lleva la misma. Pero la siembra neumática deberíamos estar comparándola con la eficiencia de parecido a una siembra mecánica, ¿no? Bien. Nos hablan o nos preguntan de potencial de rinde de Nugget 400. Hoy hablábamos que el potencial de rinde es igual al de colza, está cercano a las 3 toneladas. Lo que vemos es que el productor está obteniendo 1,7, pero con buen manejo y alcanzando valores máximos de 2,5, 2,7. ¿Sí? Así que en ambos materiales, tanto Nugget 400 como Nugget 350, tienen la misma capacidad de producción, el mismo comportamiento sanitario. La diferencia entre los dos, como bien nos explicaba hoy Diego, es el acortamiento en ciclo. Nugget 350 tiene 10 días menos que Nugget 400 y también la arquitectura. Nugget 350 dispone las silicuas, donde están la fructificación, más cercano al tallo, con menos ramificación, mientras que Nugget 400 tiene mayor ramificación, es más laxa y esas silicuas las disponen más distantes del tallo principal. Nos preguntan aquí si barbechos con 2,4-D, ¿cuánto tiempo de anticipación se lo puede hacer? Sí, bueno, el 2,4-D está dentro de los productos que podemos estar aplicando en un barbecho corto, pero debemos tomar la precaución de hacer la aplicación entre 20 y 30 días previo a la siembra, ¿sí? Para no tener efectos fitotóxicos. Bien. Nos preguntan sobre si Carinata tiene alguna tolerancia a salinidad de suelo. Sí, bueno, en general las brásicas toleran bastante bien lo que son suelos alcalinos. Eh, Ahí la precaución que debemos tener es si son suelos bajos, inundables o encharcables. Me parece que ahí deberías estar poco apuntado el tema de evitar eso. Si no tenemos problemas de anegamiento, el cultivo se va a estar defendiendo muy bien. Bien, ese es un punto muy importante. Cualquier brásica que estemos plantando no toleran la anoxia radicular. Es decir, para esos lotes que ustedes van a plantar carinata y después de una lluvia ven el pelo de agua que brilla sobre la parte superficial, no serían lotes que elegiríamos para plantar ni carinata ni colza. ¿Sí? Nos están preguntando cuál es la expectativa de rendimiento en una zona de Victoria con fertilizaciones como las que recomendamos y un año normal. Yo le diría a este productor que tendría que estar aspirando a estar cercano a las 2 toneladas. ¿Con cuántos milímetros de mínima se logra una cosecha? Hablamos que el consumo de agua de carinata es de 250 milímetros. Eh, Acá otra pregunta, si se compensa el valor de la semilla si es menor a 1.200 kilos. Eh, sí, se compensa, es decir, si no alcanza ese valor, la semilla va sin costo. Eh, si se puede hacer, perdón, el potencial de 3 toneladas, ¿con cuántos milímetros se logra? Yo le diría que más que todo no es solo los milímetros, sino todo lo que es manejo, fertilización, lote, siembra, sanidad, no es únicamente el agua, es el paquete completo.
Sabemos que tiene ese potencial, hasta ahora en lotes de producción, no, de productor, perdón, no lo hemos visto. Nos preguntan, Diego, si se puede hacer microgranulados a bajas dosis en la línea para no tener fito y luego MAP de cualquier forma. Sí, 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 esos productos eh, de liberación lenta, ¿no es cierto? Ahí Ujú. apunta la pregunta. Sí, Seguramente vamos a reducir la fitotoxicidad sobre la semilla y lo vamos a... O sea, la fertilización a línea no es que no la podamos hacer. O sea, si no hay... O sea, ante la posibilidad de opciones la recomendación es no aplicarla en la línea por el efecto fitotóxico. O sea, ante la posibilidad de opciones, elegiría no ponerla en la línea. O sea, si no hay opciones, o sea, la podemos aplicar y en el caso de ampliar el distanciamiento entre líneas, reduciría esa dosis de 80 o 90 kilos, tal vez situarla en unos 50 kilos y vería la opción de poder aplicar valvoleo anticipadamente si es que queremos poner una dosis más importante. bueno, perfecto. Nos están preguntando respecto a zonas de siembra, si se pudiera sembrar en el sur oeste, la carinata. Recordemos que para los híbridos actuales que tenemos, la ambientación que consideramos más apropiada es de la línea de, por ejemplo, de Carmen de Areco o Ruta 8, un poco más arriba, hacia el norte, ¿sí? Durante la época invernal. Entonces, el suroeste o sudeste no estaríamos contemplando con estos dos híbridos. Sí podríamos trabajar con estos dos híbridos, la zona costera, ¿sí? Castelli, Maipú, toda esa zona, Chascomús, toda esa zona sí podríamos estar explorando que tiene un temperado de la parte o una influencia del mar, entonces se genera cierto microclima que permite un buen desarrollo, pero no actualmente ir hacia el sur oeste o sudeste. Una consulta respecto al manejo de rastrojo, Diego. Ahí ven que un problema principal en Córdoba, en el caso de la siembra del sur de Córdoba, con bastante rastrojo y la siembra sí o sí en directa. ¿Qué tanta pérdida de semillas puede tener por este efecto? ¿O cómo podríamos solucionar, ya que a 35 centímetros es inviable el barrer rastrojo a menos o menor distancia aún? Eh, bueno, ahí una de las recomendaciones podría ser una pequeña remoción, si eso es viable o aceptable por parte del productor. Una pequeña remoción con rastre de diamante o el rolo triturador, o rolo picador. Son dos opciones que, digamos, le permiten al productor eh, minimizar ese problema, preparar mejor la cama de siembra, lograr algo de mineralización también, eh, pero digamos, y a su vez lograr mejor, o sea, atemperar los efectos de bajas temperaturas con la destrucción, no la destrucción, sino el- la mini remoción de esa cobertura, ¿no? Que ante las bajas temperaturas después va a estar impactando sobre la tolerancia de nuestro cultivo. Bien. Una pregunta nuevamente sobre el tema de comportamiento de carinata respecto de encharcamientos en el lote. Sí, no, lo ideal es siempre la situación ideal, ¿no? Después cada caso en particular tiene sus pros y sus contras, pero el momento de la elección de nuestro lote y de apuntar a obtener el máximo rendimiento posible, debemos apuntar a elegir un lote alto con buen drenaje, con buena infiltración y tratar de evitar aquellos lotes donde tengan riesgo tengan bajos o que sufran anegamientos
temporario, porque eso, bueno, nos puede llevar a, a tener pérdida de plantas, ¿no? O sea, como decíamos antes, el anegamiento no es tolerable por el cultivo, de manera que si sembramos en un lote bajo, podemos tener riesgos altos en el caso de que se nos presenten lluvias importantes. Perfecto, y ya medio para ir terminando con las últimas preguntas. ¿Qué porcentajes de materia extraña tienen en cosecha promedio? Yo dije que la recepción es del 2%, habitualmente están dentro de estos valores, haciendo las aplicaciones del desecante, tomándolo como norma para uniformar el estadio del cultivo. No genera inconveniente, así que no es un problema. Les diría que uno de los problemas que podemos tener en realidad iban respecto a la necesidad o que el productor quiere cosechar anticipadamente y los primeros lotes suelen entrar con mayor contenido de humedad y esto es perjudicial no solo porque se eleva la humedad, sino porque el contenido de aceite dentro de la semilla de carinata es muy alto, con lo cual torna más peligroso su manejo, ¿no? Hay que tomar mucho más precauciones, así que les diría que materia externa no es un problema, humedad no es un problema, quizás a veces el problema es la ansiedad de empezar a cosechar muy temprano y los primeros lotes tienen humedad, pero en general el promedio de humedad de entrega está entre los valores normales y los porcentajes de materia extraña también lo son, sin inconveniente. La última, si querés, Diego, respecto al riego por inundación, ¿en qué momento lo recomendarías de realizar? Riego por inundación. Por inundación, sí. No, bueno, yo creo que sería previo, lo haría obviamente previo a la siembra, con eso estaríamos garantizando un perfil con humedad completa, y ya, digamos, partimos desde el punto de vista de la humedad, partimos con condiciones óptimas. Así que si esa opción es posible, bárbaro. Bueno, excelente. Agradecerte, Diego, tu disertación, compartir tu experiencia, toda la información que nos has brindado. Recuerden que esta presentación va a quedar en nuestro sitio www.carinata.com.ar. Allí van a encontrar también mucha información respecto de los materiales, de la comercialización, de experiencia que hemos logrado. También es un canal de consulta y contacto con todos los técnicos de NUSIT. Estamos a disposición para lo que ustedes quieran. Esta campaña vamos a estar en el orden de las 70.000 hectáreas plantadas, un muy buen crecimiento para el cultivo y respuesta de los productores que ven en Carinata un cultivo de cobertura con renta, con una muy buena opción para mantener sus lotes activos, viables, utilizando como puente verde y generar con sus raíces una labranza vertical biológica, mejorando un sistema, que es lo que mira Carinata, no mira un momento en el tiempo, sino mira un sistema, mira lo que aporta en el momento, como exploración radicular, la generación de cobertura, el manejo de malezas por sombreado, pero también lo que aporta a los cultivos subsiguientes en cuanto a mejorar la porosidad y estructura del suelo y una renta, por supuesto. Recordemos también que Carinata es un cultivo certificado RCB 100% con trazabilidad, con lo cual para aquellos productores que también produzcan sojas EPA, por ejemplo, o sojas no GMO o maíz EFLIN de alto valor, que tengan contratos específicos, el pegar las dos certificaciones le genera mayor robustez a su sistema de capturar valor en el momento de carinata y en el cultivo subsiguiente. A todos agradecerles la presencia, hemos tenido más de 220 personas escuchándolo a Diego y compartiendo nuestra experiencia. Quedamos a disposición. Muchas gracias, que tengan un gran día.